Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión para celebrar los 39 años de la fundación de Fundarte 2000 y también hacer los comentarios que nos quedaron pendientes de la reunión de Carnaval. Quiero aclararles también, como pasó en la reunión de poemas compartidos del sábado pasado, que por disposición del Consejo de Gobierno de FEPAI, a la institución a la que pertenece legalmente Fundarte 2000, durante todo el tiempo que continúe la guerra en Ucrania, donde están muriendo miles de personas, muchos inocentes, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, discapacitados. Vamos a comenzar todas nuestras actividades pidiendo un minuto de silencio por los muertos en Ucrania. De modo que entonces les invito a silenciar sus micrófonos y guardar un minuto de silencio. Mensaje y oración de su beatitud Onofre, metropolita de Kiev y de toda Ucrania. Hago un llamado a todos, al sentido común que nos enseña a resolver nuestros problemas terrenales en el diálogo mutuo y en la comprensión mutua. Y deseo sinceramente que Dios nos perdone nuestros pecados y que la paz de Dios reine en nuestra tierra y en todo el mundo. Gracias. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con un pequeño recuerdo de nuestra fundación y de nuestros primeros tiempos en Fundarte 2000, y le vamos a pedir a Ivo que nos participe. Siempre me toca hablar a mí, pero los dos somos coordinadores, de modo que le voy a pedir que nos diga algo acerca de estos primeros tiempos, y después vamos a darle la palabra a Silvia para que nos comente el desfile de disfraces, las dos versiones del desfile de disfraces. Entonces, Ivo, te cedo a la palabra. Bueno, gracias por mandarme al frente. Ustedes saben que a mí me cuesta mucho hablar, así que no los voy a decepcionar. Son muchas las actividades que inició Fundarte a lo largo de tantos años, ¿no? Yo conocí Fundarte en el 84, pero conocí a Celina en el 83, haciéndole las luces en la manzana. De modo que puedo decir que soy como una especie de luz en su camino. Y después en el 84 sí me invitó a formar parte de Fundarte, porque había muchas coincidencias en el plano del arte, ella como bailarina y yo como teatrero, no hacía mucho que me acababa de recibir. Y desde entonces compartimos siempre el mismo objetivo, pero sobre todo el objetivo de Celina, que tenía muy bien delineado y muy bien marcado el rumbo que tenía que tener tanto FEPAI como Fundarte su rama artística, ¿no? Lo primero que yo no tengo muchas anécdotas, en realidad hemos hecho tantas cosas seguramente y hemos conocido tanta gente a lo largo de estos años, pero sí, a ver,
nuestra primera actividad, digamos, la más significativa y central fue el famoso certamen de pesebres con elementos no convencionales. Creo que fue un acierto de parte de Celina y la idea era no solamente realizarlo, sino que otras instituciones nos imitaran. No se logró eso porque sencillamente, o porque probablemente partían con otras pautas, con otras maneras de ser. Y bueno, nosotros en realidad el criterio nuestro, como en todas las actividades de Fundarte, era ser objetivos, respetar la creación de la gente, obviamente, y eso duró, y nos teníamos planteado que por ejemplo, este festival este certamen de pesebre, que realmente tenía las características de ser muy importante porque juntábamos un jurado con diferentes con diferentes miradas, ¿no? Había un religioso, había distintas maneras de trabajar en la vida y que podían mirar el pesebre de muchas maneras y catalogarlo así para darle un premio. Fue realmente una de las grandes novedades de Fundarte, y toda Buenos Aires nos conoció, desde el Cabildo, la Manzana de las Luces, todos los conventos franciscanos, agustinos, mercedarios, instituciones sindicales como ESMATA, donde tuvimos en esa oportunidad más de 300 trabajos, desde una cáscara, desde una semillita tallada, hasta pesebres gigantes. Y también hemos tenido a lo largo de ese certamen cosas muy curiosas, como por ejemplo que me hicieran 2 raquetas y una pelotita para poder simbolizar el nacimiento. O sea, había cosas que ya escapaban, digamos, no solamente casi irrespetuosas, pero que a lo largo de estos certámenes siempre nos encontramos con esas curiosidades que pudimos manejar. Bueno, otras actividades como la pintura, los cafés literarios, mucha gente participó con nosotros, y sobre todo porque teníamos muy en claro el proyecto y hacia dónde lo dirigíamos. Hubo cosas que se terminaron en su momento, por ejemplo, el certamen de pesebre se terminó en el 2000, y se terminó también porque hubo realmente en algunos casos trabajos muy, muy lamentables, porque la gente tenía ganas de participar por el puntaje, por ejemplo, que le otorgaban en los colegios, cosa que no era el objetivo era estético, el objetivo era lograr que los trabajos fueran importantes, bien hechos, con humildad, pero bien hechos. Así que yo digo porque me refiero solamente al tema de los pesebres, porque no fue la actividad central, no fue la única, pero fue, digamos, la más importante. Quizás Celina pueda agregar sobre otras cosas. Hemos hecho también conciertos de música. Hemos explotado todos los campos del arte. Y en momentos en que inclusive económicamente las cosas estaban muchísimo mejor. Hoy tenemos que pensar en cómo hacer las cosas con más inteligencia. Y a pesar de que los funcionarios se asombraban de que hiciéramos tantas cosas, no podían entender cómo hacíamos demasiadas cosas para el dinero que poníamos, ¿no? Y yo creo que sí, yo le decíamos a los funcionarios, bueno, operamos más con inteligencia que con dinero, ¿no? Y además de lo que más importante, que a lo largo de todos estos años en todos los campos del arte hemos contado con gente realmente valiosa, como contamos en este momento con Berta, con gente que sabía cómo encauzar un proyecto. Algunos de ellos ya no están, pero siempre nos acompañan en la memoria y en cada una de las actividades que tenemos.
Bueno, no sé, Celina, si vos querés agregar algo más. Supongo que sí. Solamente quería agregar un homenaje muy especial a Dora del Pino, pintora, Ah, bueno. pesebrista, que falleció ya hace más de 10 años, que en realidad era la directora o la presidenta de Fundarte antes de que tuviéramos que unirnos a FEPAI porque era muy difícil obtener la personería jurídica en ese momento. Eh, y también quisiera hacer un homenaje a otra persona que no ha fallecido, pero que lamentablemente está muy, muy mal, eh, que es Zulema Escobar, que fue una de las pesebristas más importantes que tuvimos durante todo el tiempo y ganó muchísimos premios, pero además era una artista, además de ser abogada y de tener una larga experiencia como funcionaria, por lo cual terminó integrando hasta su enfermedad irreversible el Consejo de, de FEPAI. Quería hacer esa referencia porque es muy importante. Y también quería señalar que en los comienzos, Luis Farré, que era miembro del Consejo de Gobierno de FEPAI, hizo mucho, puso mucho empeño en apoyar las actividades que hacíamos y aunque él no se dedicaba al arte, venía, daba charlas, desde el punto de vista de la estética filosófica, no de la práctica artística. Y la otra cosa que quería decir es que Era un espiritualista, ¿no? era una espiritualista. ¿Sí? Nuestra idea fue siempre ordenar la actividad con los lineamientos de la educación por el arte. En ese sentido, hemos hecho muchas actividades con niños con tercera edad, con discapacitados, y esto ha sido también una tarea muy importante que lamentablemente es muy difícil de continuar porque las instituciones que acogen a esas personas, los geriátricos o los hospitales, etcétera, no tienen personal para ocuparse de esas cosas, cada vez eso está peor. Así que hay actividades que se han acabado no por nuestro deseo, sino porque no están dadas las condiciones. Alguna vez quizá pueda ser. Y por último, quería decir que en realidad Fundarte 2000 estaba pensado para terminar en el 2000. Y eso lo habíamos anunciado y eso se anunció siempre en los concursos de pesebres, por eso es que no se continuaron. Pero cuando íbamos a cerrar, al término del año 2000, hubo una reunión, nos invitaron a una cena y nos pidieron que continuáramos y bueno, hemos continuado 21 años más. Así que aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, vamos a pasar al tema de los disfraces, que es un tema posterior. Al comienzo no hacíamos eso, lo comenzamos a hacer ahora unos 15 años no más. Y ahora con esta tecnología que nos permite estar presentes aunque estemos alejados físicamente y mirar fotos en una base y no en un lugar físico, cada vez está más difícil el acceso. Entonces, bueno, hemos hecho una segunda edición con algunos algunas fotos e imágenes que no habían llegado para la primera. Una de ellas es de Silvia Ruth, que está presente, así que le vamos a pedir que nos cuente un poco su experiencia con los disfraces y también los que presentó. Te escuchamos. Que estaba distraída y no había perdido el botón del micrófono. Entonces, mis experiencias con los disfraces, hice siempre muchas actividades artísticas desde pequeña y entonces tuve la oportunidad de disfrazarme muchas veces.
holandesita, paisana, etcétera, etcétera, muñeca, bla, 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 creciendo. Y hoy soy una persona que yo en mis mudanzas siempre tengo 2 cajas con disfraces eh, fijos. ¿Qué pasa? Que en este momento esas cajas de disfraces están en un depósito porque no tengo mi mudanza conmigo, ni aquí ni en la casa de París tampoco. Así que espero mudarme en algún momento a mi casa verdadera o temporal, pero siempre un poco más cómoda. Así que ahí podré de vuelta abrir esas cajas. Así que por eso las fotos que yo mandé eran fotos viejas. Yo considero que los disfraces, de hecho cuando mi hija era pequeña o inclusive con amigas, he sacado esas cajas y son festines, se organiza una fiesta, porque basta abrir 2 cajas y poner 4 globos que cualquier ambiente se transforma. Niños o adultos o jóvenes empiezan siempre con un poco así de no convencimiento, de no estar convencidos, pero luego se sumergen porque empiezan a descubrir y combinan. Y sí, por supuesto que tiene que haber un espejo, es fundamental un espejo porque parte de la diversión, creo, es verse uno mismo, cómo se modifica la imagen. Y para eso es necesario contar con un espejo. Eh, Especialmente hablo cuando en los tiempos que no había fotos tanto como ahora, porque ahora uno no necesita un espejo, se saca una selfie y resolvió, que es otro modo de espejarse también. Una cosa que me había quedado pendiente después de la primera conversación, porque se terminó el tiempo y tuvimos que interrumpir, fue que yo considero que en un ingrediente fundamental, porque se preguntaba por qué la situación de los disfraces se ha ido perdiendo. Y yo creo que porque han desaparecido los grupos de amistades que tienen ese poder lúdico. Porque si analizamos, ustedes, yo no sé de la vida de ustedes porque no los conozco, pero yo hago referencia a la mía. Y siempre que hay un grupo y hay 4 elementos, surge como la libertad para disfrazarse. Mientras que es más difícil que nos disfracemos solos en nuestra casa, a menos que no tengamos una música o a menos que no tengamos una circunstancia que nos dice, bueno, hay un cumpleaños y todos queremos, pero normalmente es una actividad grupal. Y nosotros hoy en día estamos muy comunicados, especialmente después de la pandemia, pero no estamos tanto en grupo como antes. Entonces, si hubiéramos dicho, por ejemplo, nos encontramos hoy todos acá, todos con un detalle rojo, todos hubiéramos tenido un detalle rojo, pero no porque nos hubiera surgido espontáneamente, sino porque la consigna hubiera sido así. Y no nos hubiera costado nada, porque no nos sentiríamos raros. Si hubiera 10 personas y 2 no tienen detalle rojo, ellos serían los que se sienten raros. Y entonces, esta es lo que quería comentarles de mi percepción de lo que son los disfraces y por qué no hay tanto disfraz como antes. Porque siempre el disfraz es como una índole, una instancia grupal. Eso era el comentario que quería hacerle llegar. Gracias, Bueno, no, Silvia. no Y sé, entonces Celina, ahora, sí, no sé, quería, Celina, si te acordás de todos los bailes de carnaval que hemos realizado en casa religiosamente todos los años, sí, durante varios años, sí, sí. varios años, y con muchísima gente, con 20, 30 personas inclusive, y siempre teníamos reservado varios disfraces porque había gente que era incapaz de disfrazarse. Entonces apenas entraba le poníamos lo primero que teníamos a mano para poder ser como todos, ¿no? Claro, y al final terminaban gustándoles la idea y iban al cuarto que había donde estaban una cantidad de cosas y se inventaban un disfraz que también era una experiencia interesante. Decían, no, yo no me voy a ir disfrazado, quiero ver lo que hay y elijo. Bueno, magnífico. Son posibilidades. Bueno, Está también aquí perdón. ahora, está Susana Violante, que mandó también unas fotos de disfraz. Así que la escuchamos, te escuchamos, Susana, ¿qué tenés para comentar? Bueno, mi percepción en algo es divergente a lo que se estaba diciendo, aunque es cierto que lo del disfraz tiene que ver con lo lúdico. Pero, o sea,
yo me disfracé de pequeña, como esa foto que envié, y siempre me disfrazaban de algún lugar de España, siendo que no tenía demasiado ascendente español, pero era lo que privaba, ¿no? De Garterana, etcétera. Y bueno, ahí de andaluza. Yo lo que pienso es que es interesantísima la cuestión de, no sé si llamarla disfraz, ¿no? Sino de uno poder ponerse algo que le permita, dentro del ámbito también de lo lúdico, transmutarse, transmutar su personalidad en otra cosa. Y me hace acordar a un festejo que hay en España y que tiene que ver también con el Mardi Gras, o el Risus Pascalis, ¿no? De los que hacemos medieval, en esa transmutación, en la noche de San Juan en España, el Mardi Gras o el Risus Pascalis, o donde se da todo vueltas, ese día se invierte todo, uno pasa a ser aquello que no es, pero que no sabe muy bien por qué no es. Posiblemente uno no sea porque la sociedad no se lo permite o vaya a saber cuántas otras cuestiones. Entonces eso que llamamos disfraz y esa fiesta, como decía Ivo, de carnaval, nos permite por esa noche, por ese momento, ser aquello que deseamos o también a lo mejor aquello que aborrecemos, pero que nos permite expresar un interior nuestro que se encuentra como acallado porque no se nos permite la continuidad de esas expresiones. O sea, es fundarte, ¿no? Esa beta artística a mí me gustaba expresarla, por ejemplo, en las clases. Y me he vestido no me he disfrazado, porque si no hubiese sido como una falta de respeto, pero sí trabajando el pensamiento musulmán, me he ido vestida de musulmana y cosas por el estilo, ¿no? Y para expresar eso otro que uno lo tiene vedado, que no lo desconoce, que lo desconoce, perdón, o que lo ignora, o que vive en una cultura diferente. Entonces, esto del carnaval, que tiene que ver con lo lúdico, me parece que también tiene que ver con esta transmutación de valores, ¿no? Con dar vuelta lo cotidiano y poder expresar aquello que nos permite comprender otras formas culturales, otras expresiones, y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando a mí era chica y me ponían esos trajes, yo sentía que era otra. No era yo, era otra persona, ¿no? Es una experiencia, efectivamente. Exacto, es la experiencia de ser un otro. Muy bien, entonces, muchas gracias. Por ahí, gracias. ¿Querías decir algo, Berta? Y también está Graciela López, si quiere, aunque ella no mandó disfraces, pero si quiere decir algo, te escuchamos, Graciela. Puede ser que estaba escuchando atentamente. A ver, está conectada, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí. Que se hicieron las 7, estaba pintando, por eso no estoy disfrazada con una tela, una camisa que me pongo para no mancharme la ropa. Bueno, me di cuenta recién porque me sumergí en esto que me pareció tan interesante, que no me di cuenta, de repente me toco y digo, ¿qué es esto? Era una camisa. Bueno, me gustó todo las distintas posturas de los que hablaron, pero y a mí, yo adhiero a eso, porque a mí me pareció siempre, yo soy terapeuta, ¿no? Graciela López, y que el disfraz, a mí también me disfrazaban, y yo me quería disfrazar de chiquita, es la posibilidad de ser un otro, como decía Cália, es un otro, es la libertad de ser un otro. Por eso a veces me fascina cuando hablan con tanta alegría los actores, que pueden
meterse en el personaje de otro y ser un otro, y eso les da felicidad. Y yo digo, ¿qué necesidad tenemos los seres humanos de repente recrear esto? La lagarterana, como decía, a mí también me disfrazaban, como era muy peticita y chiquita, o de princesa, y ser un otro, y éramos muy felices cuando éramos chicos. Y después de grandes los bailes de frases, pero siempre con esta conciencia de la diversión, de estar con otro. También con el primer discurso, que es una cosa comunitaria, que es necesario estar con un otro para poder interactuar y ser ese otro que nos da libertad. No sé si está claro todo lo que siento. Perfectamente, perfectamente, y vamos a darle ahora la palabra a Berta para que nos dé Yo quería decir sus una ideas. cosa. Sí, adelante, ¿qué? Ivo, ¿me dejas hablar? ¿Puedo? Sí, sí. Bueno, no, yo recuerdo dos cosas, que la gente le costaba mucho disfrazarse. Cuando nosotros la llevábamos a la habitación para hacerlo, por ejemplo, teníamos el caso de un amigo contador y no había vuelta que darle. Se ponía 2 o 3 cosas y no dejaba de ser una persona que se disfrazaba, pero de contador. O sea, no lograba remontar otra. Tampoco no se le podía pedir porque en el fondo no eran actores. En cambio, yo siendo actor, como decía quien me precedió, Graciela, no teníamos dificultades de asumir un personaje, pero inclusive yo nunca me voy a olvidar, antes de conocer a Celina, que fui a una fiesta con multitudes de personas de diferentes maneras de pensar y religiosamente inclusive, y entré disfrazado de soldado alemán. Así que fue apoteósico eso. Después de eso creo que por un tiempo se me pasó las ganas de ir a un baile de disfraces, ¿no? En la época en que el disfraz de un soldado alemán era bastante conflictivo, ¿no? Bueno, a ver entonces, Berta, ¿qué nos vas a decir? Porque estamos en los últimos minutos y va a ser, como yo les avisé, una reunión corta, porque era simplemente para estos comentarios que nos habían quedado pendientes. Así que te escuchamos, Berta. Bueno, les decía que yo en la página, lo que dije en la reunión pasada, está ya grabado en la página de Fundarte, todo lo que dije y los comentarios que hizo Celina acerca de lo que dije. La preocupación ahora es a futuro. ¿Qué vamos a hacer para el año, supóngase, en esta misma ocasión? A mí se me ocurrió que se convoque a un Zoom donde todo el que entra al Zoom entre disfrazado y haga un parlamento de lo que representa. Es decir, que diga algo de su personalidad en la que está representado. Que sería algo que nos retrotraería a un presente y ya no a un pasado, sino que ahora, en el presente existencial en que estamos, nos disfracemos de algo, entremos en el Zoom disfrazados, pero diciendo un parlamento, un poema, o una prosa, o un texto, una dramatización acerca del personaje que tratamos de transmitir. Me parece una idea magnífica y desde luego que la apoyo. No me parece fácil y sobre todo me parece que hay que convocarlo con mucho tiempo y que las personas, bueno, lo busquen, lo ensayen, buscar el poema que van a, o lo que van a representar. No es fácil, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad y desde luego que no pudiendo ser presencial porque hay ya mucha gente que vive afuera o que no puede venir, desde luego que es una posibilidad el hacerlo online, ¿no? Así que vamos a tomar esta idea. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, porque si no cerraríamos aquí y convocamos para más disfraces el año que viene. Bueno, muchas gracias entonces, bueno, y hasta el año que viene.
Muchas Y gracias Silvia, Ruth, por tus Un aportes abrazo que me para parecieron todos y magníficos, la todas. dimensión social que le diste a esta La dimensión situación. social, exactamente. Y Hasta que el tiene año mucho que viene. ver.